En tema y me tomé la libertad de estar sentado. Quiero relajarme porque hemos enseñado que desde el reposo somos más productivos. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a ver la sesión número 5 de esta serie llamada Honor. Y esta sesión se llama Honor por la autoridad. Hemos aprendido que honor es el código de vida que rige el cielo. Así de sencillo. No hay cielo si no hay honor. Quiere decir que si tú quieres presenciar, disfrutar, palpar y saborear el cielo aquí en la tierra, no puedes hacerlo si no caminas bajo una cultura de honor. Y respecto a autoridades, tenemos diferentes autoridades. Voy a leer un versículo que Dios mismo habla de someternos a nuestras autoridades. Y viene en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántas personas se tienen que someter? Todas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Repito, quien se opone a la autoridad está resistiendo a Dios mismo. Y los que resisten acarrean condenación, en otras palabras, castigo para sí mismos. Entonces, Dios es el origen de toda autoridad. Y tenemos 4 niveles de autoridad para poderlos clasificar. Tenemos autoridades civiles, en ellas están los policías, están los gobernadores, los alcaldes, el presidente. No es el cuico, es el señor policía. Lo que pasa es que por una deshonra que hemos tenido, todo eso le estamos inyectando a las nuevas generaciones y vemos una deshonra por la autoridad. Tenemos autoridades morales, entre ellas está papá y mamá. Tenemos también tutores, tenemos abuelos, los abuelos son autoridades. Y tenemos también, por ejemplo, los esposos, ¿verdad? La esposa a su esposo y el esposo a su esposa. Eso. También tenemos autoridades sociales, entre ellas están maestros, están por ejemplo tu jefe del cual a veces te quejas, es tu autoridad, líderes sindicales, maestros, y vemos hoy en día que también los niños tienen una falta de honor y una deshonra a sus maestros porque escuchan a sus papás que la tienen. Y también están las autoridades espirituales, entre ellas están pastores, apóstoles, líderes ministeriales, y aquí tenemos diferentes ministerios y hay responsables de ministerio, y vamos a hablar respecto a ello. Yo sé que engloba todo, pero quiero que aterricemos muy claramente cómo vamos a estar caminando en esta cultura de honor, honrando a nuestras autoridades. Y es que nadie puede ser autoridad si no reconoce autoridad. Repito. Nadie puede ser autoridad si no reconoce autoridad. Cuando tú reconoces autoridad, llegas a tener influencia, no antes. ¿Por qué? Porque al reconocer autoridad, al tener influencia, puedes producir cambios. La influencia viene como el resultado del reconocimiento que tú tienes de la autoridad. Nadie puede ser líder si no permite ser liderado. Los grandes líderes son personas que han aprendido de otros y han seguido a otros. Además, otra de las características de un líder es que es una persona que abraza los valores de la institución u organización a la que pertenece. En otras palabras, tiene muy bien puesta la camiseta. Así que donde quiera que estemos, que te sientas orgulloso, que digas, mi casa es restaurando tu vida. Y que realmente tengas ese celo y la puedas defender, como cuando le vas a un equipo de fútbol y andas defendiendo, que la América, que no digan nada. Está bien. Estás en un proceso de madurez y revelación. Pero así como tenemos ese ímpetu por defender el equipo, como si le estuvieras pagando al equipo tú, ¿verdad? Pero así mismo que tengamos ese sentido de pertenencia,
y esa honra por la casa en la cual Dios nos ha permitido escuchar y aprender de Él. Discipularnos para bendecir a otros. ¿Me explico? Entonces, donde quiera que estés, que te sientas orgulloso de pertenecer a esta casa. Un principio de honra a la autoridad es que a la autoridad se le honra por lo que son, no por lo que hacen. Repito, honrar a la autoridad por lo que ellos son, no por lo que hacen. Independientemente si la autoridad es corrupta o no. Porque toda autoridad debe de ser honrada, aunque no necesariamente debe de obedecerse. El hecho que una autoridad te esté incitando a hacer algo ilícito o inmoral, no la tienes que obedecer, pero no dejas de tener un respeto por la investidura que tiene que esa autoridad. ¿Me van siguiendo? Esto es importante. Reconocer a la autoridad por lo que son y honrarla por lo que son, por la investidura que tienen y no por lo que hacen. Y vamos a ver un caso de Saúl y David. El pueblo pedía un rey, decía, queremos que nos levantes un rey, Señor. Y ellos mismos eligieron a un hombre alto, un hombre guapo, de una pestaña china y ojos claros y bien fornido. Decían, ¿es el pastor León? No, no es el pastor León. No. Era el rey Saúl. Y ellos eligieron al rey en base a lo que ellos percibían, pero no en base al corazón del rey. Entonces, ¿qué sucedió? Dios le había dado una instrucción y le dijo, uno de tus propósitos como rey es que vas a destruir totalmente al pueblo de Amalek. Amalek significa pueblo que devora o pueblo que destruye y tiene que ver con carnalidad. Entonces él desobedeció a Dios y le permitió a Amalek seguir viviendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver que eso trajo consecuencias más adelante, pero Dios ya había visto eso y sabía que otro rey iba a ser levantado, pero con la dirección del Espíritu Santo. Y puso los ojos en David. Entonces a la edad de 12 años, David es ungido como rey, aunque no comenzó a reinar. David era un chico que honraba a su papá, honraba a las autoridades gubernamentales y honraba también a las autoridades espirituales. A los 12 años David enfrenta a Goliat y lo vence. Y a los 21 años David se postula como uno de los principales generales de guerra. De tal modo que cuando venía de ganar una batalla David, las mujeres comenzaron a cantar lo que a veces escuchamos que se canta. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y el pueblo se regó. ¿Te acuerdas? Saúl mató a sus 1,000, David a sus 10,000. Y el pueblo, y ahí estamos, ¿verdad? Cuando en realidad lo que estaban haciendo era una deshonra. ¿Por qué? Porque no se debería honrar a los generales, sino al rey. Entonces esto provocó celo en el corazón de Saúl. Y le trajo consecuencias muy fuertes al mismo David. David, todas las victorias que tenía, honraba a su rey. Se los daba, los honores se los daba al rey Saúl. Ahora, las mujeres es un símbolo de iglesia. Y vemos muchas ocasiones que hay personas que van con alguien, ay, usted debería de ser el pastor de la congregación, usted predica más bonito. O usted debería ser la pastora. ¿Saben a dónde quiero llegar? La adulación no viene de parte de Dios y puede provocar problemas. Lejos de ayudar, perjudica. Esto le trajo problemas a David, porque aunque él le daba honor a su rey, Saúl no estaba bien en su corazón. Entonces comenzó a perseguir de muerte a David. Y David se tuvo que refugiar en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y en esa cueva de Adulam iba toda la crema y nata de Israel. Fíjense quiénes iban. Los endeudados, los rechas y los amargators. Todos ellos pararon en la cueva de Adulam. Pero ahí trabajó Dios a través de David y de ahí salieron lo que conocemos como los valientes de David. Entonces Saúl seguía persiguiendo de muerte a David. Y
David se había refugiado ahí, entonces hay un eufemismo que hay, habla las escrituras, que quiere decir lo siguiente: a Saúl le dieron ganas de hacer del baño. Entonces dijo, ¿dónde? Y vio la cueva y dijo, aquí nadie me ve, sin saber que estaba dentro David. Entonces ya haciendo sus necesidades, David pudo haberlo matado, pero no lo hizo, porque tenía honra por su rey, aunque el rey estaba persiguiendo su vida. Entonces lo que hizo fue, sin que se diera cuenta Saúl, toma de sus vestiduras reales y comienza a cortar un pedazo de tela. De lo cual el mismo David se arrepintió. ¿Por qué? Porque había deshonrado la investidura real. ¿A dónde los estoy llevando? Honrar a las autoridades por quienes son y no por lo que hacen. David tenía un pleno conocimiento de lo que es la honra por la autoridad, porque cuando David adoraba e intimaba con el Espíritu de Dios, David pudo estar en el tercer cielo y saber cómo se vive ahí. Y sabía que en el cielo el código de honra es lo que prevalece. Entonces se arrepiente, le pide perdón al rey Saúl. Saúl se da cuenta que lo pudo haber matado y que no lo hizo. Lloran los dos, pero Saúl seguía con su corazón infectado. Llega un momento en que en un campamento donde estaba durmiendo el rey Saúl, se meten ahí David y sus valientes. Y estando ahí adentro de la casa de campaña donde estaba durmiendo, les dijeron a sus valientes, mira David, este hombre te ha perseguido, es un hombre perverso, es un hombre desobediente a Dios, tú sabes que ya has sido ungido como rey, mátalo, es más, ni siquiera te manches las manos, nosotros nos lo echamos aquí. Y la reacción de David fue la siguiente: no se atrevan a poner la mano contra el ungido del Señor. Y los paró en seco y no permitió que hablaran mal de su rey, por el código de honor que había en su corazón. ¿A dónde los quiero llevar con todo esto? Tenemos autoridades aquí dentro de la congregación, pero también tenemos autoridades donde quiera que nos desempeñemos. Y tenemos un problema en nuestro país, que es la falta de honra por las autoridades. Y es que cuando se buscan los intereses particulares, que es lo que hacía Saúl, porque Saúl no era un líder, era un jefe, solamente él daba órdenes, pero ni siquiera él iba al frente de la batalla, él solamente daba instrucciones porque él siempre buscaba su propio beneficio. En cambio David siempre estaba buscando que el propósito de Dios se cumpliera y hacía un trabajo en equipo. De tal manera que algo tan importante y tan poderoso les estaba transmitiendo a su gente, que su gente, como veía que David guardó la vida de su rey, lo que él sembró, cosechó. Hubo un día que se le ocurre a David decir, tengo sed. Estaban en plena batalla, en medio del desierto. ¿Saben qué hizo los valientes de David? Van y se meten al campamento del ejército enemigo y traen agua a su rey. ¿Por qué? Porque era una cosecha. Ellos habían visto cómo su rey, David, había honrado a su rey Saúl y había guardado su vida. Entonces ellos estaban dispuestos a dar su vida también por David. David honró a su equipo de trabajo, honró a todos sus valientes, les dijo, no, yo no voy a beber de esa agua en la cual ustedes arriesgaron su vida por mí. Entonces quiero mencionar algunas cosas importantes respecto a la autoridad. Ya vimos que honrar la autoridad por lo que son, no por lo que hacen. Y cuando honramos a Dios, tú honras lo que Dios honra. En otras palabras, cuando eres inyectado del amor de Dios, tú terminas amando lo que Dios ama. De la misma manera, tú honras lo que Dios honra. Si tú no honras a tus autoridades, tú no puedes decir que honras a Dios. Cuando la gente deshonra la autoridad, es porque tiene problemas en el corazón. Recuerda, el estado de tu corazón es el estado de tu vida.
Y la falta de honor impide que se cumplan el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Han visto, por ejemplo, un equipo de fútbol? ¿Cuántos jugadores ese equipo tiene adentro de la cancha? 11. ¿Y son los únicos? ¿Cuántos hay en la banca aproximadamente, los que saben de fútbol? 7, 8, ok. El hecho que no estén adentro de la cancha, ¿quiere decir que no son parte del equipo? ¿Son parte del equipo, sí o no? Y ellos deben de estar preparados, entrenados y listos para que en cualquier momento tengan que poder sustituir a alguien más. Porque se busca un bien de un equipo, no un bien particular. ¿Qué pasa con los que se creen estrellitas? ¿Qué sucede cuando esas personas que se sienten indispensables, estrellitas, empiezan a desvelarse, empiezan a tomar, empiezan a tener una vida desordenada? Entonces, realmente no son profesionales. ¿Qué son? Son futbolistas, pero no profesionales. Cuando eso lo detecta el director técnico dice, hey, tú ya no vas a estar de titular, tú te vas a la banca. ¿Qué sucede si esa persona se da por ofendido? Quiere decir que esa persona solamente está buscando sus bienes personales, está buscando su propio yo, sus propósitos particulares y no los del equipo. Entonces, tiene dos opciones. O se somete a las instrucciones de entrenamiento, porque lo que provoca el director técnico es, te voy a sacar, y lo empieza a presionar. ¿Para qué? Para que vuelva a subir al nivel y mejore el nivel que tenía. ¿Me explico? Una naranja no puede dar lo mejor de sí si no es exprimida. El olivo, para que pueda dar su aceite, tiene que ser extirpado, tiene que ser exprimido. Y es algo a lo que a veces no estamos dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a ser exprimidos para dar o sacar lo mejor de nosotros. Porque no va de acuerdo a mis intereses particulares, o porque no estoy cómodo, o porque no estoy de acuerdo. No hay congregación perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay ministerio perfecto, pero lo que sí hay son congregaciones exitosas, matrimonios exitosos y ministerios exitosos. Entonces ya vimos aquí que si tú vienes con expectativas particulares, te vas a dar por ofendido cuando no se cumplen esas expectativas. Entonces ese jugador que se sentía una estrellita, tiene dos opciones: o se humilla y se somete a ese entrenamiento para poder sacar lo mejor de sí y disciplinarse para que sea parte y colabore con el equipo a los fines que el equipo persigue. Ese mismo ejemplo los tenemos dentro de organizaciones, de empresas, de congregaciones. Gente que busca un bien particular y se da por ofendido cuando no tienes que estar aquí. ¿Me voy dando a entender? Mira, bíblicamente tú lees los evangelios y la palabra ofendido tiene que ver con tropiezo. No puede haber un tropiezo si no hay un anticipo de una ofensa. Las personas que se dan por ofendidas, dice la Escritura, que aquellos que se ofendieron con Jesús tropezaron. Porque Jesús no se movió como ellos esperaban que se movía. No vino de la manera como ellos esperaban. Por eso muchos fariseos chocaron, se tropezaron en Jesús. Otros creyeron. Aquí hay algo muy importante de un trabajo en equipo y tiene que ser en una cultura de honor, porque si tú no sabes que el papel que te toca dentro del equipo y no colaboras, lo que vas a hacer es entorpecer. Entonces, más vale trabajar con gente leal que con gente talentosa, porque si de talentos hablamos, había un ser, un querubín hermoso llamado Luzbel, muy talentoso. Ahora, ¿quién le dio esos talentos? Dios se los dio.
Esos talentos fueron dados por Dios, pero él estaba buscando figurar él. Entonces hay gente que no está dispuesta a viajar en la parte de atrás, porque le gusta ser vista. Hay gente que no está dispuesta a permanecer un tiempo en la banca. Restaurando tu vida. Es de los mensajes que le llaman los mensajes pedradas, ¿verdad? Y que a veces sentimos que, ay, están hablando de mí particularmente, porque a todos nos empieza como que a caer. Ok, si ahorita estás sintiendo como pedradas, es un buen síntoma, porque quiere decir que tu corazón está dócil a ser enseñado. Problema, si tu corazón está endurecido y decir, no, yo estoy bien, todos están mal. Tienes que apartarte y permitir a estar a solas con Dios y permitir que su Santo Espíritu trabaje contigo. Porque lo único que vas a hacer es provocar que el llamado y el propósito de Dios para cada uno de nosotros no se cumpla si seguimos en esa actitud. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora voy a dar unos ejemplos de murmuración. En Números 12, no vayas para allá por el tiempo. Como una murmuración dentro de un equipo de trabajo, de una organización, de una entidad, detiene el desarrollo y el avance. Resulta que Moisés, como ustedes saben, tenía su hermano Aarón, sumo sacerdote, pero también tenía su hermana María, profeta. Entonces llega un momento que Moisés toma por mujer, toma una mujer por esposa, y María no se llevaba bien con ella. No se llevaba bien con su cuñada. Inclusive habló menospreciativamente de ella. Y le dijo a Aarón, mi hermano, que ha tomado esta mujer cusita. Cusita, en otras traducciones viene como etíope. Para que me entiendas, una persona de África, de piel o de raza negra. O sea, el racismo está desde entonces. Dijo, tomó por esposa una negra, y él cree que es el único que Dios le habla. Dios también me habla a mí y a ti también, Aarón. Entonces Dios vio lo que había en su corazón y se enojó y les llamó, les dijo, vengan para acá. Les dijo, a ustedes les voy a hablar solamente en figuras, en visiones y en sueños, mas no así con mi siervo Moisés, que ha sido fiel en mi casa. A él le hablaré cara a cara. Y cuando se dio cuenta María, su piel estaba blanca de la lepra que había brotado. Toda su piel, imagínense toda esa piel blanca de la lepra que tenía. Entonces se espantaron y le pide a Moisés, al que había sido criticado, juzgado, le pide que interceda. Quiere decir que aún las autoridades que tú criticas, que tú señalas, que tú juzgas, son las que están intercediendo por ti. Y ni cuánto te has dado. Ahora, murmuración tiene que ver con difamar. Y difamar significa dar un reporte con la finalidad de desacreditar a una persona, aunque digas verdades. Quiere decir que tú puedes decir cosas ciertas de una persona, pero si la intención que tienes en tu corazón, si el as que tienes bajo la manga es el desacreditar a esa autoridad, eso es difamar, aunque digas verdades. Cuando uno tiene honra por su autoridad, porque es un principio bíblico y es algo que cuando abrazas el corazón de Dios, no te cuesta trabajo entender. Entonces, no permites que murmuren o difamen a tu líder. Quiere decir que forjas un carácter para que en el momento que estén hablando mal de tu autoridad, tú frenes eso y digas, ten cuidado, porque estás hablando mal de una autoridad. Van a decir, ay, lo estamos diciendo de broma. Pues ni de broma. ¿Qué es lo que sucedió con María? Se tuvieron que esperar, no pudieron continuar su camino, su andar, se tuvieron que esperar 7 días hasta que su piel
se restaurara. Quiere decir que donde hay murmuración hay difamación, y donde hay difamación se frena el plan y propósito eterno. Porque dejamos de ver hacia los demás. Ahora, ¿cómo podemos influir de una manera negativa? Hay otro caso, es el caso de rebelión. De rebelión está en Números 16 del 1 al 50, y había 3 tipos. Uno era Datán, otro era Abiram y otro era Coré. Bueno, Datán y Abiram venían de la tribu de Rubén. Rubén era el primogénito de Israel, y los primogénitos tenían derecho a una doble porción de la herencia, pero además a tomar el liderazgo a falta del padre. Datán y Abiram, ellos decían, no, esta es nuestra tribu y nosotros somos los primogénitos y nosotros queremos ser los líderes políticos. Pero Dios había levantado a Moisés como líder político. Y había otro tipo, llamado Coré. Coré venía de la tribu de Leví, de los sacerdotes, y lo que pretendía Coré era tomar el sumo sacerdocio que Dios le había dado a Aarón. No sé si me explico, pero se levantaron en rebelión, porque es un principio que operó en el corazón de Luzbel cuando él influyó en la tercera parte de los ángeles del cielo que ahora son demonios. Quiere decir que de cada 100 ángeles que Dios creó, 33 ahora son chamucos, demonios, espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque tomaron un lugar de influencia buscando intereses particulares para destronar a quien Dios había levantado como autoridad. ¿Sí están aquí? Okay. ¿Qué sucedió? Estos 3 tipos mandaron llamar a 250 líderes de toda esa comunidad, de toda esa sociedad. Y para no ir más detallado, lo que sucedió, si tú has leído en la palabra que hubo un momento en que la ira de Dios se manifestó de tal manera que se abrió la tierra y cayeron vivos al Seol. Es en ese pasaje. 14,700 personas fallecieron por la influencia negativa de 3 tipos que deshonraron a su autoridad. Quiere decir que cuando hay rebelión en el corazón, no solamente sales afectado tú, sino te puedes llevar a tu familia y te puedes llevar a gente inocente o gente que nada tenía que ver por la influencia negativa que de tu corazón infectado ha salido sobre ellos. Señores, no sé si están entendiendo, pero esto es muy serio. Están los ejemplos en la Biblia. Y esto nos lleva a meditar y realmente, tú sabes, los primeros confrontados somos los que estamos enseñando esto. Sigamos. Voy a dar ejemplos de deshonra de autoridad. Tenemos el caso, ya vimos, de Luzbel, pero también tenemos el caso de Judas. ¿Qué responsabilidad tenía Judas en el ministerio? Administrar los recursos económicos para que se extendiera el evangelio. Pero ¿qué hacía Judas? Tomaba de ahí. Quiere decir que esto también va para cada persona, que todos tenemos un ministerio, todos tenemos un llamado. Si nosotros realmente no estamos siendo fieles en el llamado que tenemos, es una deshonra también. Ahora vamos a ver casos de honra a la autoridad, aún en circunstancias complicadas. El caso de José. Potifar le confiaba todos sus bienes, pero jamás se le ocurrió, no permitió José en su corazón tomar algo que bien lo podía haber hecho. Tenía acceso a todo, pero nunca tomó algo que no le pertenecía por la honra que tenía Potifar. Tan así que no tocó no solo sus bienes, sino tampoco tocó a su esposa. Y tenemos el caso también de Ana. Recuerdan, la esposa de Elcana no podía tener bebés y ella va un día a la casa del Señor y está clamando a Dios, y no sé de qué manera estaba clamando,
estaba muy loco ese asunto porque cuando la vio el sacerdote, le dijo, esto me faltaba, que una tipa borracha viniera aquí a chillar y le dijo, mujer, vete a tu casa y digiere tu vino. Ok, ella se pudo dar por ofendida, hubiera dicho, uy, y es el pastor y me dijo que estaba borracha, ya mejor me voy a mi casa. No, señores, no nos podemos dar por ofendidos, no te puedes dar el lujo de darte por ofendido. Porque si no vas a tropezar. Ella honró a su autoridad, le dijo, no, señor mío, no, créeme que no vengo borracha, ni siquiera he tomado vino. Lo que pasa es de que le estoy pidiendo a Dios que me permita, que me conceda tener un hijo y se lo voy a consagrar a él. Entonces esa honra desprendió una palabra de poder, una palabra profética. Le dijo, conforme a tu corazón así te va a suceder, mujer, y no solamente vas a tener uno, vas a tener más. Y se cumplió la palabra. Porque aquí hemos enseñado que tú lo que honras, aquello que honras te da acceso y derecho legal a tomarlo. Entonces, había poder en las palabras del sacerdote y por honrar la mujer, Ana, por honrar eso, esa palabra de poder vino a ella. ¿Me explico? Problema cuando tú estás basado aún sirviendo a Dios, porque hay gente que puede estar sirviendo a Dios, pero con un principio de rebelión, no haciendo lo que se le pide, sino lo que se le antoja, lo que siente o lo que le nace. Y cuando la gente hace lo que le nace y lo que siente y no lo que Dios le pide, no es más que un principio de rebelión, de resistencia a la autoridad. ¿Me van siguiendo? Okay. Para terminar, hay un caso en Éxodo 17 del 8 al 16. Y curiosamente también aquí está inmiscuido Moisés. Repite conmigo. El que tiene la vara, tiene la autoridad. Y el que tiene la autoridad, toma las decisiones. Moisés tenía la vara, por lo tanto tenía la autoridad. Y por tener la autoridad, él tomaba las decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, estaban en batalla y le dice a Josué, yo voy a subir a la montaña, montaña simboliza gobierno, voy a subir a la montaña y tú vas a estar peleando, reúne a la gente para que estén en la batalla. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Qué pasaba con su ejército cuando veían a Moisés que tenía sus manos arriba? Iban ganando. ¿Qué pasaba si se cansaba y las bajaba? Perdían. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Cuando la autoridad está haciendo esto y te está diciendo, vamos para adelante, vamos ganando. Entonces cuando los veían, la gente que estaba en batalla, veían a su líder que estaba así, decían, estamos ganando. Y les inyectaba ese ímpetu para seguir adelante. Salían unas fuerzas sobrenaturales y continuaban ganando. Pero en el momento que, imagínense estar así tantas horas, en el momento que bajaban los brazos, decían, híjole, si vemos así a nuestro líder, quiere decir que estamos perdiendo. Y sus corazones se debilitaban. ¿Me explico? Se da cuenta de esto Aarón y Hur. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Aarón hubiera dicho, no, pues mejor lo quito y yo me pongo? No, señores. Honró a la autoridad. Y lo primero que hicieron fue poner a Moisés, sentarlos en una roca. ¿La roca qué es? Cristo. ¿Por qué? Porque tenía que estar en el reposo, que es Cristo, como lo vimos la semana pasada. Y lo segundo que hicieron es que Hur le levantó un brazo, a Aarón le levantó el otro brazo y ganaron la batalla. Quiere decir que es nuestra responsabilidad el estar manteniendo los brazos de nuestros líderes arriba y no atacarlos, no murmurar, no derribarlos, porque entonces estamos entrando en un principio que va en contra de la forma como el cielo se mueve. Un principio satánico. ¿Me explico? Entonces es preferible trabajar con gente leal a trabajar con gente talentosa.
los talentos no son para que tú brilles, es para que el nombre del Creador, el dador de vida, esté en lo alto, a través de nuestra obediencia. ¿Me doy a entender? Para eso son los talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Si tienes el talento para las artes, si tienes el talento para hacer riquezas, si tienes el talento para curar enfermos, ese talento es para glorificar el nombre de Dios. Y es la manera como el cuerpo de Cristo, caminando en un mismo sentir, vamos hacia el propósito eterno y levantar las manos de nuestros líderes. Entonces, si sentiste esa sensación de que, me hubiera traído un casco mejor para las pedradas, es un buen síntoma, porque todos hemos sido confrontados en esta situación. Creo yo que de alguna u otra manera, conscientes o inconscientemente, hemos deshonrado a nuestras autoridades. Y lo que está haciendo Espíritu Santo es impulsarnos realmente a que maduremos y que el propósito que nos puso, que es alcanzar, tocar el 10% de las vidas de la población de esta comunidad de Aguascalientes, no se va a lograr si nosotros seguimos murmurando, quejándonos y levantándonos, deshonrando a nuestras autoridades. Tengamos honra por nuestras autoridades, quienes quiera que sea, honrarlos por lo que son y no por lo que hacen. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra.